Buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a compartir el tema que elegí para esta materia, Fundamentos de la Economía, tarea número 4. Mi nombre es Sara Sofía Pérez López y soy del curso de Marketing y Negocios Digitales, primer semestre. Yo elegí el tema de la inflación en Colombia y su impacto en el desarrollo sostenible con análisis macroeconómico basado en los datos reales de Colombia. Vamos a iniciar hablando de qué es la inflación, su definición y por qué es importante. Primero, definición. La inflación es el aumento general y continuo de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Lo que yo puedo entender es que la inflación ocurre cuando los precios suben de manera constante en un país, haciendo que el dinero alcance para comprar menos productos y servicios que antes. Un ejemplo que siento que es muy claro para hablar de qué es inflación es que si antes nosotros comprábamos con 10.000 pesos un almuerzo y una bebida, meses después nos alcanza solo para el almuerzo. Y esto refleja el efecto de la inflación. Entonces, así es como yo lo entiendo, su definición. ¿Por qué es importante la inflación en Colombia? O bueno, ¿por qué es importante? La inflación es importante porque afecta el valor del dinero y el costo de la vida. Cuando los precios suben, las personas pueden comprar menos con el mismo ingreso, lo que impacta el consumo, el ahorro y la economía del país en general. En Colombia influye en las tasas de interés, los créditos y las decisiones de inversión. Personalmente, me parece muy breve como explicar esto, sabiendo que esto primero afecta el bolsillo de las familias, porque cuando hay inflación suben precios, suben los productos básicos, la canasta alimenticia como alimentos, transporte, arriendo, servicios públicos y gasolina. Y esto hace que las familias necesiten más dinero para mantener el mismo nivel de vida que ya llevaban. Ejemplo, si el arroz, los huevos y el transporte suben de precio, una familia colombiana debe gastar más en los gastos básicos. Entonces se va a reducir el poder adquisitivo, que es un punto también muy importante aquí, porque el dinero pierde valor con el tiempo. Entonces es decir que con el mismo salario se pueden comprar menos cosas. Ejemplo, hace un año con 100.000 pesos podíamos rendir que para mercado y salidas. Hoy en día no se puede porque como hay inflación, el dinero ya no nos va a rendir para lo mismo. Y también siento que un punto muy clave es que influyen los salarios. Cuando la inflación sube, suben muchas personas piden aumentos salariales para compensar el alza de los precios. Sin embargo, pues no siempre los salarios aumentan al mismo ritmo. Y una idea muy clave para entender por qué sí es importante es que si los precios suben más rápido que los salarios, las personas van a perder como la capacidad de comprar. Entonces también afecta las tasas de interés. Ejemplo, el Banco de la República, ya que controla la inflación subiendo o bajando las tasas de interés. Y pues si la inflación sube mucho, pues aumentarán las tasas para frenar el consumo y el crédito. Y si baja, pueden reducir las tasas para estimular la economía y así funciona. Vamos a hablar ahora de la fórmula de cálculo y cómo se calcula la inflación. Pues la inflación se mide principalmente a través del índice preciso del consumidor, el IPC, como lo puse aquí en la diapositiva y voy a leer lo siguiente. Primero, selección de la canasta básica. Se definen los bienes y servicios y más, consumidos por los hogares, alimentos, salud, transporte, etcétera. Lo básico. Segundo, el seguimiento de precios, que se recolectan los precios de estos productos de forma periódica en diferentes puntos de venta. Tercero, cálculo de la variación. Se aplica la fórmula de tasa de crecimiento para comparar el precio actual frente a un periodo anterior. Lo que yo puedo explicar más de esta diapositiva y lo que entendí es que la inflación se calcula principalmente a través del índice de precios al consumidor, que es el que es conocido como dice acá el IPC. Entonces, primero se selecciona una canasta básica con productos y servicios que se consumen normalmente en los hogares colombianos, en este caso porque estamos hablando de la inflación en Colombia. Entonces, después de tener como seleccionados los productos básicos como alimento, transporte y salud, luego se le hace un seguimiento periódico
a sus precios y finalmente se compara cuánto variaron respecto a un periodo anterior. Con esto se puede identificar si los precios están subiendo y en qué porcentaje están subiendo, porque ese es otro punto muy importante, qué porcentaje sube, porque también puede bajar. Se, Pienso que en resumen, la inflación nos muestra cuánto ha cambiado el costo de la vida con el paso del tiempo. Así puedo resumir este tema de cómo se calcula. Aquí puse una gráfica donde hablo del comportamiento de la inflación y hice un enfoque en nuestro país. Entonces, en esta gráfica, como podemos ver, es el comportamiento de la inflación en Colombia del 20-25 de febrero hasta el 20-26 de febrero, que es lo que llevamos de, de inflación en el país. Entonces, en esta gráfica podemos observar el comportamiento de la inflación durante los últimos años. Yo puse los 2 últimos años para ser más específica. Y aquí en los porcentajes que puse, en 2020, que fue el 1,61%, fue la inflación que fue relativamente baja con este porcentaje. Pero en 2021, llegó a su punto de que comenzó a aumentar hasta un 5,62%. Su punto más alto se pudo registrar en 2022, como lo podemos ver acá, con un 13,12%. Debido a que los factores como el consumo de precios de alimentos, transportes y efectos económicos posteriores a la pandemia, que nos afectó un montón, a partir del 2023 empezó a disminuir, pasando de un 9,28% para que en 2024 se ubicara alrededor de un 5,20%, mostrando una tendencia de estabilización gracias a medidas implementadas por el Banco de la República. Y pues la inflación se alcanzó en su punto más alto, como dice acá abajo, que especifique en el año 2022 y luego comenzó a disminuir gracias a las medidas económicas implementadas por el Banco de la República. Entonces, para cerrar esta diapositiva, pienso que esto nos demuestra cómo la inflación puede variar según la situación económica del país y las decisiones monetarias. Continuamos hablando del comportamiento en la región, pues aquí seleccioné Casanare en el gráfico que puse ejemplo, ya que es nuestro departamento donde está ubicado Yopal, que es donde yo vivo. Y aquí hablo de la inflación en Yopal, ya que el aumento de los precios afectó alimentos, transportes, arriendos, servicios públicos, consecuencias regionales, menor capacidad de compra, incremento en el gasto familiar, dificultades económicas para pequeños negocios y también como la idea para explicar el por qué este comportamiento cambió en nuestro departamento. Entonces concluyo que en esta diapositiva podemos ver cómo la inflación también impacta a nivel regional, no solo específicamente Yopal, capital de Casanare, sino que también el aumento ha afectado a productos básicos, como lo nombré anteriormente, que son transporte, arriendo, etcétera. Y esto hace que las familias deban sí o sí destinar más dinero a sus gastos mensuales y reducir su capacidad de compra y también generar dificultades económicas para pequeños negocios, ya que pues aumenta costo de operación. Entonces, por eso la inflación no afecta como la economía, solo la economía nacional, sino que también la calidad de vida y dinámica de cada región del país. Continuamos para cerrar este tema, ¿cuál es la relación con la ODS? Entonces, bueno, yo pienso que para analizar esto, la inflación no es solo un dato macroeconómico, sino que es un factor que impacta directamente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la ODS 1, fin de la pobreza. La inflación aumenta el costo de vida y dificulta cubrir necesidades básicas como la alimentación, salud, transporte, educación. Pero esta también se refleja con ODS 8, que nos habla del trabajo decente y crecimiento económico, y ODS 10, que tiene una reducción de desigualdades. Así que, analizando este dato, que no es solo macroeconómico, sino que es un factor que impacta directamente el cumplimiento, pienso que primero el impacto de la ODS 1, que es de la que hablamos acá, fin de la pobreza, tiene un vínculo más crítico, ya que cuando sube la inflación, el costo de la vida se dispara, lo que generalmente pues es una barrera inmediata para que las familias cubran sus necesidades más elementales.
También estamos hablando de cuatro pilares fundamentales como pues la alimentación y la salud, que aquí las puse en la diapositiva. Y pues pienso que el acceso a tener una dieta nutritiva y a servicios médicos se vuelve totalmente prohibido para los sectores más vulnerables. Por eso es que muchas personas de bajos recursos que no tienen, lamentablemente no pueden acceder a esto tan fácil. Y aquí es donde vienen los problemas de que las EPS se endeudan y pasa mucho tiempo y muchas personas incluso mueren por no poder tener acceso a un especialista porque dura mucho tiempo. También el transporte de educación. Yo pienso que afecta un montón porque el aumento de los precios limita la movilidad de muchas personas y pone en riesgo la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, ya que en las grandes ciudades la mayoría se transporta en el pues transporte público, valga la redundancia, y esto perpetúa el ciclo de la pobreza. Otro punto aquí en la ODS 8 que vemos es el trabajo decente y el crecimiento económico. Entonces, la inestabilidad de precios frena la inversión y el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, esto dificulta que el crecimiento sea real y sostenible. Y la ODS 10, que es la reducción de desigualdades, que es el último punto que especifiqué, es donde hablamos de la reducción de las desigualdades. Entonces aquí vemos que dado la inflación suele afectar la manera desproporcionada a quienes tienen menos recursos, la brecha de desigualdad y tiende a ensancharse en lugar de como que de que mejore para las personas. Entonces la desigualdad también tiene mucho que ver con la inflación. Las conexiones con otros objetivos pienso que es un efecto de dominio que no se detiene. Entonces la inflación clave también condiciona otros objetivos claves como los que hablábamos. Entonces, concluyendo, la inflación en nuestro país sí afecta mucho, nos ha afectado mucho, actualmente nos podemos dar cuenta y elegí el tema porque me parece que es un caso muy real y que lo estamos viviendo en este momento y me parece muy interesante hablar de esto y saber qué está pasando en nuestro país. Muchas gracias, esta fue mi presentación. Muchas gracias, profesor. Fundamentos de la economía, tarea número 4.